No, ahora les muestro de qué estoy hablando. Muy bien. Este es para la tarea de mañana, que es el borrador de su autobiografía. Aquí, ¿cómo se va a llenar? Es poner 3 sucesos que consideres relevante, como por ejemplo, de 0 a de 3, 4 años. Puedes poner, aprendí a caminar. Otro suceso relevante, ya hablaba con claridad. Otro suceso relevante que pudieses poner acá, nació mi hermano menor, o hermana, lo que ustedes tengan. Personajes importantes. Aquí puedes poner abuelos, papá, mamá, algún tío o tía que sea relevante en este periodo. Sucesos históricos relevantes, si estoy hablando de mí, para del periodo del 77 al 80, un suceso relevante sería celebran el primer mundial de fútbol en México, 1978. Sería un suceso relevante que sucedió mientras acontecía estos hechos. Ustedes, cuando tengan este cuadro, van llenando de esos datos. Estos datos posteriormente, cuando vayamos a hacer la redacción de nuestra autobiografía, nos puede servir como guía para ir escribiendo los párrafos sobre esos acontecimientos que vivimos, poniéndole mayor cantidad de información. Pero para su borrador sería importante poder llenar este cuadro que les sirva como guía. Eh, Queda clara las indicaciones, qué es lo que van a poner, algún suceso personal que consideres importante, las personas que viviste acá, aquí ya empiezan a aparecer maestros, amigos a partir de preescolar, primaria y secundaria, y los sucesos ustedes van preguntándole a algún mayor o googlean ustedes qué sucedió a nivel local, nacional o internacional durante este periodo de años, van sacando en periodos de tiempo. Ustedes casi todos nacieron alrededor del 2004, 2006, creo que el más pequeño de ustedes. Los más grandes del 2004. ¿Qué sucede del 2004 al 2007? ¿O qué sucede del 2006 al 2008? Que es cuando ustedes tienen entre 0 a 3 años. ¿Qué sucede del 2008 al 2011? ¿Qué es lo que el periodo de preescolar? Del 2011 al 2014, así sucesivamente van viendo y cuáles son los hechos relevantes que van aconteciendo durante tu vida, que han marcado de cierto modo el devenir de la historia y cómo ustedes forman parte de esa historia o cómo han incluido en su historia.
Imagínense en el 2008, cuando vino la primera pandemia de la influenza, ustedes estaban pequeñitos y muy probablemente sus papás se preocupaban mucho para que no se vayan a contagiar de esta enfermedad de la influenza. Y hoy en día, en 2021, 12 años después, estamos viviendo otra pandemia un poco más eh, grave y generalizada. Son esos pequeños detalles. Vuelvo a preguntar, ¿si les queda claro de cómo van a llenar el cuadro o no? Jimena, ¿le queda claro cómo se va a llenar el cuadro? Sí, maestro. Ok, muy bien. Entonces pasamos a la tarea de hoy. La tarea de hoy es que ustedes redacten un ensayo. El ensayo literario es que ustedes tengan esa capacidad de poder hacer o poner su punto de vista sobre un tema en particular. Aquí es el tema es el futuro de los jóvenes. ¿Qué es lo que dicen a nivel religioso? ¿Qué es lo que dicen a nivel social? ¿Qué es lo que dicen a nivel político? ¿O qué dice un sociólogo? ¿Qué dice un psicólogo? ¿Qué dice un religioso, monja, sacerdote, pastor, acerca del futuro de los jóvenes? ¿Qué dicen ellos? Y a partir de encontrar esta información de lo que dicen ellos acerca del futuro de los jóvenes, ustedes ponen su punto de vista. ¿Y cómo van a poner su punto de vista? Es cómo esperan ustedes que sea su vida dentro de un tiempo. Acá les pongo como un rango etario de entre 5 años. Algunos tendrán 21, otros 22, otros apenas 20. ¿Cómo visualizan su futuro? Esa respuesta algunos la han dado de un modo pormenorizado. Así, alguien me puso en la tarea anterior que se veía estudiando. Otro me puso que ya se veía trabajando. Pero, ¿qué estarías haciendo tú dentro de 5 años? Imagínate tú con ya una pareja, no, en una relación sentimental en la que ya tengas una responsabilidad, que tengas que ir a visitar determinados días a tu novia o a tu novio, o si te vaya a visitar a ti, tú tienes que hacer un tiempo para recibir a esa persona. Y si eres una persona organizada y madura, eh, sabrás respetar esos tiempos para pasar con la otra persona que estás conociendo, que en la que en algún futuro puede ser la pareja de tu vida. Eh, pero como mencionaba Javid, en las generaciones de ustedes de entre 5 años, ni por su mente cruza todavía eso de tener una relación de noviazgo con alguien. Algunos sí, otros no tanto. Eh, hasta hace aproximadamente 10 15 años era mucho más frecuente, ya sea desde la secundaria. A mí me tocó hace 25 años, cuando estudié la secundaria, que mis compañeros generalmente tenían novia y novio en ese periodo de la secundaria, y en bachilleres se acentuaba un poquito más. Terminando bachilleres se casaban una gran mayoría, pocos continuaban con sus estudios y se casaban hasta después de terminar la carrera, en edad de 25 años más o menos, aproximadamente. Pero las generaciones de ustedes es todavía esa edad de compromiso es mucho más alargado, porque ustedes ahora les falta 3 años de bachiller, más los 4 o 5 años de carrera. Terminando la carrera, muchos de ustedes no quieren quedarse con eso, van por la maestría, que son 2 años más, y como la tesis que te piden o los trabajos que te piden son un poco complicados, a veces te lleva 1 o 2 años más. Y terminando eso, algunos desean hacer sus estudios de posgrado o doctorado y terminas tu periodo formativo, educativo alrededor de los 30 32 años en promedio. Y es cuando
empiezan a querer establecer una relación estable de pareja y vivir juntos con alguien, pero es hasta después que terminan este proceso. Y otros más, no solamente es terminar la carrera, es encontrar trabajo, tener una estabilidad socioeconómica y ya después hacer una vida de pareja. No sé si los estoy confundiendo o si queda claro la información que les voy proporcionando. ¿Qué pasó, Mía? ¿Hay que contestar estas preguntas o no? Les puede servir de guía para lo que van a hacer. El trabajo que van a hacer es armar un ensayo de cuál va a ser el futuro de los jóvenes. ¿Cómo se perfila el futuro de los jóvenes de hoy? Acuérdense que en la clase anterior del jueves decíamos que para aquí en México, como mencionó Luciano, y algunos de ustedes estuvieron de acuerdo, jóvenes es hasta antes de los 30 años. Pasando los 30, pues ya se considera un adulto aquí en México. Yo les decía que para las comunidades europeas, pensemos España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, para ellos hasta antes de los 40. Pasando los 40 se consideran ya adultos. Antes de los 40 se consideran que son jóvenes todavía. Para nuestro caso mexicano está bastante bien lo que dijo Luciano, o está muy bien lo que dijo Luciano, 30 años. De los 20 a 30 años, ¿cuál es el futuro que van a tener los jóvenes aquí en América Latina? Si va a haber trabajo para ellos, si van a tener un espacio donde puedan desarrollarse, o va a crecer la franja de pobreza, o va a haber mayor crimen organizado. ¿Qué va a suceder con los jóvenes? ¿Cuál es el futuro y qué piensan ustedes al respecto? ¿Sí o todavía está confuso? Emily, ¿sí queda claro, Emily? Sí, profe. Okay. No necesariamente tiene que ser un mega ensayo, así de que de muchas hojas. Hasta 3 párrafos que puedan ustedes hacer es el planteamiento, el desarrollo y la conclusión. En la parte de la conclusión debe aparecer su punto de vista de ustedes. ¿Qué es lo que piensan acerca del futuro de los jóvenes? ¿Qué es el futuro de ustedes? Lo que ustedes vayan a poner es implicativo. ¿En qué sentido? Es si ponen que el futuro va a ser difícil, es el futuro de ustedes. Si ponen que el futuro va a ser fácil, el futuro es de ustedes. Pero traten de ser lo más realista posible. ¿Cómo se visualizan ustedes? No sé, ¿alguna o alguno de ustedes piensa irse a vivir solo o sola dentro de algún tiempo, cuando sean mayores de edad? ¿O piensan seguir viviendo en la casa paterna? Javid, Pues creo que solo, no sé. ¿a partir de Si qué edad? busco un buen trabajo, sí. Ajá, ajá, está bien, es una condicionante, ok. Más o menos a qué edad piensa, ya se ve usted independiente y viviendo solo. De 21 a 25 años. Ok. Está considerando que su carrera la va a terminar aproximadamente los más pequeños a los 22 años. Sí, Ok. Ok. Eh, em, puedo platicar un poco de mis sobrinos. Tengo unos sobrinos que de mi hermano mayor. El mayor de ellos acaba de cumplir 27. En diciembre cumple 28. Ya hace aproximadamente 4 años que salió a vivir. Por la pandemia tuvo que regresar, el que les comentaba que trabajaba en Quintana Roo. Regresó para la pandemia, vivió como 6 meses con sus papás y de nueva cuenta, ya eso de vivir solo, de tener una vida propia, como dicen, pues le ganó y se volvió a quitar de la casa paterna. Su hermano menor, que todavía está estudiando la carrera, él ya tiene como 3 años que está en una relación
de noviazgo con su compañera de escuela. Y de repente él se pasa unas temporadas en la casa de su novia. Su novia es del centro de la República, pero renta en Mérida y viven juntos durante de lunes a viernes que están en la escuela. Y los fines de semana baja a su casa. Él ya también ha independizado. No depende tanto de sus papás, o sea, de mis hermanos. Ya tiene un trabajo, trata de ser autosuficiente. Y esta muchacha, pues, sus papás le ayudan para que tenga esa vida independiente. Y hay veces es por razones de estudio. Imagínate que quieras estudiar que no hay aquí en Yucatán y tengas que irte a Veracruz, a Puebla o a la Ciudad de México, pues tendrás que vivir solo o sola y tendrás que ser independiente. Y esa es una realidad que algún día va a suceder, el de vivir ya de modo independiente. Jimena, ¿usted como a qué edad piensa independizarse, si es que ha pensado independizarse? Como a los 22. Como a los 22. Lo bueno para ustedes es que la generación de sus papás son mucho más abiertos a esas realidades. Eh, Hay generaciones donde no les permitían, por ejemplo, a las mujeres irse a vivir solas e independientes. Era mucho más complejo. Era eh, una maestra con la que conviví en una comunidad que se llama Tishmewak. Fue casi una rebeldía de parte de ella, que se fue a estudiar a la Ciudad de México, en Chapingo, como maestra. Terminó en su carrera y le dieron plaza en Tabasco. Allá hizo su vida y cuando regresa, ya regresa con 2 hijas. Pero son pocas las mujeres que tuvieron ese valor y les dieron permiso en casa para poder ir a hacer una vida independiente. Les estoy hablando de esa maestra, si todavía vive, tendrá como sus 65 años hoy en día. Estamos hablando en los años 70 ella se fue a estudiar sola en un México que era mucho más machista. Son logros. Hoy en día, pues casi no hay dificultades porque una mujer viva sola o porque se vaya a estudiar en otros lugares. Este, se, se les da esos espacios y eso es muy bueno. Retomamos estos puntos el día de hoy. Lea, por favor, Mía, la trama es el recurso literario. ¿Ya vio, Mía, la trama aquí? Es el recurso literario. Sí. La trama es el recurso literario que da riqueza y profundidad a la narración. Se diferencia del argumento porque busca establecer conexiones entre los distintos elementos de la narrativa, más allá que solamente presentar los hechos de forma cronológica. Muy bien, entonces la trama va a ser el hilo conductor o el hilo que va anudando los puntos de los sucesos que ustedes van a contar. La trama, más que nada, tiene esta función de darle una hilación de continuidad o de sucesión a esos eventos, a esos hechos, para que no aparezca, como les decía, de modo puntual, así. 2006, nace la niña Emily en la ciudad de Mérida. 2007, la niña aprende a hablar.
2008, ya camina y monta su bicicleta. No, que no sea de modo puntual, sino que se les vaya poniendo palabras, enlaces que les dé una continuidad o sucesión a la historia. Primero, en 1981, en el 2006 nace la niña no sé qué por acá. Posteriormente, en el 2007, dice sus primeras palabras para que, por último, en 2008, ella ya sabía caminar y montar triciclo o bicicleta. Si se dan cuenta, aunque se pone todos los di la misma información en los dos ejemplos. En el primero es de un modo puntual y en el otro es con un trama, con una sucesión, con un encadenamiento o un amarre de los hechos por medio de estos que van uniendo esas frases. Es lo que ustedes, es el ejercicio que ustedes tendrían que hacer al momento de redactar. Ustedes aquí van a poner un listado de hechos y sucesos. Y cuando empiecen a redactar su autobiografía, es anexarle esos nexos que le van a dar coherencia y sucesión a los eventos que están narrando. Muy bien. Adrián, ¿puede leer la fórmula básica? Adrián se encuentra. Sí, ¿qué pasó? La fórmula básica, continúe leyendo. Eh, Acá. no sé, pero no me carga. No, Ya me cargó. La fórmula básica de una narración es introducción, nudo y desenlace, pero la trama permite incluir otros elementos como la descripción, el argumento, el diálogo y las explicaciones, de manera que la historia se desarrolle de forma más interesante para el receptor. así es, en la parte descriptiva o explicativa de algunos datos o hechos. Explicar cómo es la que aprendiste a caminar, o explicar cómo eran tus primeros amigos, o explicar cómo fue el suceso de tu nacimiento, si se dio por parto natural o cesárea, si hubo algún evento o contratiempo, cuando aprendiste a hablar, si tu modo de hablar fue normal o necesitas apoyo médico, o el caminar. Todos esos datos pueden ir enriqueciendo y haciendo mucho más atractivo lo que están planteando o están escribiendo en su texto autobiográfico. La trama de una biografía será establecida con un orden cronológico planificado del pasado hacia el presente o del presente hacia el pasado. Esto lo hemos visto. Ustedes pueden partir del día de hoy hacia atrás o del día que nacieron hasta el día de hoy. O como hacía Stephen Hawking, él partía desde 3 generaciones atrás, presentar quiénes son sus abuelos, quiénes son sus papás, hasta llegar a él. Ustedes definirán cómo querrán hacer la presentación de su trabajo y hasta dónde llegará. Esto sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Existen diferentes modos de decir lo mismo en diferentes tiempos. En pretérito, nací en Yucatán en 1977. El hecho es el nacimiento. En copretérito supone nacía en Yucatán en 1917. En presente habitual, hago las tareas después de las 3 de la tarde. En presente histórico, nazco en Yucatán en 1977. En presente temporal, crezco en lo físico y en lo intelectual acorde a mi edad. Y en futuro recibiré el Premio Nobel de Literatura en el 2050. Estos 4, el pretérito, copretérito, perdón, esos 3, pretérito, copretérito y presente histórico, van a ser muy útiles al momento que ustedes empiecen a redactar su autobiografía.
Y acuérdense, el pretérito lo van a usar cuando quieran hablar de un hecho acabado, terminado en el pasado, y en el copretérito lo van a utilizar cuando quieran describir alguno de esos sucesos. Lo que ocurría mientras en este proceso histórico. Y el presente histórico es un recurso de redacción para que no sea monótono y nada más utilicemos el pretérito y el copretérito, sino el presente histórico le da como un giro a lo que estamos narrando. Aunque estamos hablando del pasado, usamos este presente que no se escucha mal, que no es inadecuado, pero le da una frescura a la redacción de su texto.